En 1978, un rabí de nombre Harold Kushner escribió un libro que llegó a ser un bestseller titulado Cuando cosas malas pasan a gente buena. Cuando cosas malas pasan a gente buena. El libro fue dedicado a memoria de su hijo, quien falleció a los 14 años de edad de una enfermedad genética muy extraña. El niño envejeció prematuramente y una enfermedad genética muy extraña que lo llevó a envejecer y fallecer a los 14 años de edad. Ahora, por supuesto, no voy a criticar la tragedia y la tristeza por la cual pasó ese hombre, ese rabí, pero sí quiero comentar sobre unos problemas con su libro. Y el primero es que el autor dice que o hay un Dios de amor o hay un Dios todopoderoso. Un Dios que es amor o es un Dios que es omnipotente. Y él escogió al Dios de amor. Le quitó la omnipotencia a Dios, le quitó la soberanía a Dios. Y por supuesto esto nos llevaría a un caos cósmico, nos llevaría a un fatalismo diabólico. Recordemos, como vimos la semana pasada, que no podemos separar los atributos de Dios. Dios es amor y es todopoderoso y es soberano. Ahora, el otro problema del libro es que el autor no cree que todo lo que pasa en el mundo tiene cierto propósito. No cree que lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, una meta final. Curiosamente o irónicamente, su esposa le criticó este punto. La misma esposa del autor criticó este punto y dijo que si eso era verdad, que si no hay propósito en la vida, entonces ella no podía recibir ninguna consolación de lo que le había pasado con su hijo. Como cristianos sabemos que toda la vida, todo lo que pasa, absolutamente todo tiene un propósito, todo está planeado y está predestinado y al final veremos la gloria de Dios en todo lo que pasa. Pero el último problema que les quiero comentar es que el rabí Kushner considera que la gente es buena. El título del libro es Cuando cosas malas pasan a gente buena. Pero realmente, ¿quién es bueno? Solo hay uno bueno, eso es Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? El joven rico vino, maestro bueno, nuestro Señor Jesucristo le contestó provocándole a que pensara lo que estaba diciendo. Solo realmente hay uno bueno y es Dios. Todos nosotros como hombres nacimos malos, nacimos pecadores. Entonces la paradoja real es, y un título para el libro debería haber sido, ¿por qué cosas buenas pasan a gente mala? Realmente esa es la pregunta. Ahora, conociendo la realidad y conociendo la Biblia, tenemos que humillarnos y reconocer que no somos buenos. A lo último somos muy malos. Realmente no merecemos ninguna cosa buena de parte de Dios. Todo lo contrario. Entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que creer el mensaje de perdón de Dios. Tomar nuestra cruz, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Y es entonces que Él nos hace buenos. Él nos ayuda a tener familias buenas, pero lo primero es seguir a Cristo. Y a lo último es el gran problema de este libro, de este hombre, de este rabí, que el libro no toma en cuenta a Cristo. No toma en cuenta al Mesías, al Cristo de la Biblia. Y sin Cristo, el mundo realmente no tiene significado. La historia y todo lo que nos pasa, lo último, es incomprensible, sin sentido, sin esperanza. Solo por Cristo podemos creer las promesas de Dios y que la vida tiene un propósito y un final. Solo por Cristo tenemos la fortaleza espiritual para poder sobrevivir en las pruebas y las angustias de esta vida. Y solo en Él podemos saber que el plan de Dios va a tener un éxito total. Que de verdad su gracia y su gloria van a ser exaltadas en Cristo. Ahora, esta mañana vamos a continuar nuestros estudios de Job capítulo 1 y Job capítulo 2, que mencionan algunos de estos temas que hemos mencionado de este libro. Estamos enfocándonos
en la maravillosa y misteriosa soberanía de Dios y la familia cristiana. Ese es el tema general y no estamos estudiando el libro de Job versículo por versículo, palabra por palabra, pero enfocándonos en ese tema, la maravillosa y misteriosa soberanía de Dios y la familia cristiana. La semana pasada aprendimos del versículo 1 que es por la soberanía de Dios que cosas muy malas pasan a personas muy buenas. El versículo 1 nos dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y leemos en los versículos, la segunda parte del capítulo, qué terrible, qué trágico, todas las cosas que le pasaron. ¿Y por qué? Y vimos y aprendimos, es por la soberanía de Dios. El versículo 2 recordamos que es por la soberanía de Dios que tenemos los hijos que tenemos. El versículo 2 dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué le nacieron 10 hijos? ¿Por qué? ¿Porque no había anticonceptivos en ese tiempo? Por supuesto que no. Esa no era la razón. Dios había predestinado la vida, los hijos, la esposa de Job, todos sus órganos reproductivos, todo Dios ya sabía lo que iba a pasar en Job capítulo 1, en la eternidad. Y él supo y provocó y nacieron 7 hijos y 3 hijas porque Dios lo quiso así en su voluntad perfecta. Era por Dios soberano. Ahora, esta mañana vamos a comenzar en versículo 3, notando que es por la soberanía de Dios que tenemos los bienes que tenemos. Es por la soberanía, el control soberano, predestinado de Dios, que tenemos los bienes, las cosas que tenemos. Vean el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora, cuando dice grande, no se lo imaginen un gigante, ¿verdad? No se trata de grandeza de estatura, que era muy rico, muy famoso. Ahora, y noten el versículo 10 también. El diablo aquí le dice a Dios, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo reconoce, Job tenía lo que tenía por Dios. Hay un libro muy misterioso también, muy filosófico. Si quieren leerlo, esta tarde lo pueden leer, alcanza el tiempo antes del culto de la noche. El libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés nos dice esto. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Es de Dios, lo que tenemos es por Dios. Si no tenemos nada, es por Dios. Si tenemos algo, es por Dios. No puede ir a las mejores escuelas del mundo y trabajar las 24 horas, pero a menos que Dios lo bendiga, todo será en vano. Y uno no puede, a lo mejor no puede estudiar, tiene poco estudio, pero si Dios quiere, puede ser muy rico. Y a lo mejor ustedes conocen a personas así, que a lo mejor ni fueron a la escuela, pero Dios les bendice y tienen mucho. Y el punto es, lo que ganas tú es por la soberanía perfecta de Dios. Tú tienes lo que tienes por la voluntad de Dios. Nuestra riqueza o pobreza a lo último depende de Dios. Y es por eso que Agur en Proverbios 30 hace esta oración tan realista. 2 cosas te he demandado, dice Agur, esto es lo que ora. No me niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bien reconoció Agur, si soy pobre va a ser por Dios, y si soy rico va a ser por Dios. Y esto es lo que yo quiero, por esto voy a orar a Dios. Ahora, esto es muy práctico para nosotros, hermanos. Entender que lo que tenemos es por la soberanía de Dios nos ayuda a aprender el contentamiento. Y aquí hablo del contentamiento de Filipenses 4. Si tienen sus Biblias, busquen Filipenses 4.
Filipenses 4, y vamos a leer, comenzando en el versículo 11, el apóstol San Pablo aquí da un breve testimonio muy poderoso y realista. Y por cierto, es el contexto de ese famoso versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el contexto. Escuchen, versículo 11, Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podemos aprender ese contentamiento, estas grandes lecciones que aprendió el apóstol Pablo. Porque si Dios soberano, Dios en su voluntad, nos da lo que tenemos hoy, entonces quiere decir que esto es algo bueno de parte de Dios. Es lo que Dios quiere en su voluntad perfecta para nosotros. Y esto, hermanos, es esencial en nuestra generación, donde hay tanto consumismo, tanto materialismo. Creemos que vamos a ser más felices si tenemos el iPhone 5S. Vamos a ser más felices, aunque sea con un iPhone 5C de los baratitos. Vamos a ser más felices si tenemos una cocina nueva. Vamos a ser más felices si tenemos un carro nuevo o una computadora nueva. El diablo nos dice, la mercadotecnia dice: vas a ser más feliz, más guapo si tienes ese carro. Mentira, vanidad, por supuesto. Y no es cierto. Y nos engañamos. Esa felicidad, hermanos, se aprende reconociendo que a lo último tenemos lo que tenemos hoy, porque es lo que Dios quiere que tengamos hoy. Ese es el secreto: reconocer que nuestras circunstancias son la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Las circunstancias en que estemos. Y hermanas y hermanos, creamos entonces en la soberanía de Dios en esto, que Él controla todo lo que gastamos, todo lo que ganamos, todo es de Dios. Nos va a librar esto de mucha ansiedad. Y si creemos que a lo último, como dijo Job, Dios es el que da y Dios es el que quita. Y también esto nos va a enseñar a depender de Él. Porque si Dios es soberano y depende todo de Él, lo que tenemos o lo que no tenemos, lo que comamos o no que comamos, lo que vamos a hacer al levantarnos es orar como dice el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ojalá que Dios haya mandado esas circunstancias en su vida, que ya no puede ponerle nada a la tarjeta de crédito, ya no puede pedir crédito en Coppel, ya no puede pedir crédito en la tiendita, y llega el momento en de decir: tengo que orar. Y que Dios le ha enseñado a orar de verdad, de hincarse: Señor, provee, tengo que pagar la mensualidad del carro, tengo que pagar la renta de la casa, mis hijos necesitan esto, Señor. Y muchas veces Dios por eso nos lleva a esas circunstancias, a esos lugares de necesidad, para que aprendamos. Depende de Dios a lo último. Yo puedo trabajar, pero todo se va a escurrir, todo se va a desaparecer. A menos que Dios me ayude, yo no voy a poder tener nada. Y eso también nos enseña, hermanos, que a lo último esas compras y las cosas, y aún la comida, no satisface el vacío del alma. Eso solo Dios lo puede hacer. Ojalá que aprendamos a cantar con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto es lo que te va a llevar a lo último a morir en paz. Hasta ese día en que ya no va a importar lo que tengas o lo que no tengas, lo que comas o lo que no comas. Para el último saber: yo tengo a Dios con mi alma. Muy bien, pasemos ahora a la cuarta lección de Job. La soberanía de Dios no excluye nuestra preocupación natural por nuestra familia. La soberanía de Dios no excluye nuestra ansiedad, nuestra preocupación natural, y ahí subrayen natural, por nuestra familia. Vean conmigo Job capítulo 1 y el versículo 4. Job capítulo 1 y el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día.
y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, escuchen muy bien aquí, por favor. Sigan la lógica. Si Dios predestina todo, Dios planea todo, decreta todo desde la eternidad, todo se hace conforme a su voluntad en este planeta, absolutamente todo, en nuestras familias. Entonces, ¿por qué nos debemos de preocupar por el esposo cuando sale de viaje? ¿Por qué nos vamos a preocupar por el hijo en la escuela y los amigos que tiene o no tiene? ¿Por qué nos vamos a preocupar por nuestros padres y sus trabajos? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Pues cierto, si Dios es soberano y planeó todo y decretó todo, pues no tenemos por qué preocuparnos. Pero eso es cierto tan solo en cierto sentido. Creer en la soberanía de Dios no nos lleva a un estoicismo, a quedarnos sin emociones, a deshacernos de nuestro instinto maternal o nuestra preocupación paternal. No nos hace robots sin corazones, por supuesto que no. En Juan, acabo de leer la semana pasada la historia de cómo Cristo resucitó a Lázaro, y es muy impresionante para mí cómo Cristo resucitó a Lázaro, no en sí la resurrección, pero lo que pasó. Le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, tu amigo, está enfermo. Él se queda donde estaba, no fue hasta que murió. Sus discípulos estaban asombrados. Bueno, ¿por qué? Lo que les quiero contar aquí en esta mañana especialmente es: nuestro Señor Jesucristo sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en uno de los versículos más breves de toda la Biblia, ante la tumba de Lázaro, y Jesús lloró. Jesús lloró. Sabía que iba a resucitar, ¿que no? Y Dios lo había predestinado, ¿que no? Claro que sí, pero sus sentimientos 100% perfectos lo llevaron a entristecerse y llorar, de tal manera que los hombres alrededor reconocieron: mirad cómo le amaba. El creer en un Dios soberano, todopoderoso, no excluye nuestros sentimientos como padres y madres y como hijos. Somos humanos. Hay ciertos lazos de amor que nos hacen preocuparnos por nuestra familia. No somos como el avestruz. La Biblia dice esto, que no somos como el avestruz, que pone sus huevos y se olvida de ellos, los entierra y se olvida de ellos, no, pensando a lo mejor alguien pasa y los destruye, los pisa. No somos como el avestruz. Job se preocupó, obviamente se preocupó mucho por sus hijos. Y aunque nuestros hijos sean malos, queremos que les vaya bien, que no les pase nada malo a ellos, aunque sean rebeldes. Es más, aunque estén contra nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de David y Absalón? Absalón, traicionero, quería el reino, quería él el trono, aún era capaz de matar a su propio padre por quedar en el trono. ¿Se acuerdan? David, como buen padre, está muy preocupado por Absalón. Y llega la última batalla y les dice a sus generales: no me vayan a tocar, no vayan a matar a Absalón. Hay un hombre que lo encuentra a Absalón colgado de sus pelos. Tenía el pelo largo, ¿verdad? Y era su orgullo el pelo, por cierto. Y pasa bajo un árbol y se le atora el cabello y queda colgado ahí. Un soldado lo ve, le avisa al general: ¿y por qué no lo mataste? Porque el rey, yo estaba ahí cuando el rey dijo que no fueran a tocar a su hijo Absalón. El capitán y los generales van ahí y lo matan con unos dardos, dice. Y luego los jóvenes del capitán ahí lo terminan de matar. David sabe de la noticia
¿Qué pasa con David? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Se acuerdan su gemir? ¿Recuerdan su clamor? Es Absalón, traicionero, rebelde, su hijo perdido. Pero David dice: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién diera que muriera yo en lugar de ti? Hijo mío, Absalón, hijo mío. Él había ganado la batalla y había perdido a su hijo y le dolía hasta lo más profundo de su alma. Y así nosotros como padres, claro que nos duele que nuestros hijos estén mal. Qué horror que se vayan a perder. Y preferimos que nosotros vayamos al infierno en vez de ellos, por supuesto. Creemos que Dios es soberano sobre nuestros hijos, claro que sí. Creemos que Dios es soberano sobre su salvación, claro que sí. De Jehová es la salvación. Creemos que Dios soberano los puede salvar, claro que sí. Pero eso no nos quita nuestra angustia, nuestro pesar, nuestros sentimientos por ellos. Ahora, el problema no es la preocupación entonces de nuestros sentimientos o la ansiedad natural que pudiéramos tener por nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos con esa preocupación? ¿Qué hacemos con esa ansiedad? ¿Pasamos todas las noches como la Llorona? ¿Ustedes conocieron a la Llorona? Bueno, yo no la conocí, pero escuché de la Llorona, ¿verdad? Que decía en la Ciudad de México: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Que se la llevaba gritando o llorando la Llorona por sus hijos. No está el hermano Orozco, les iba a decir, pregúntenle al hermano Orozco, ¿verdad? De la Llorona, pero a lo mejor ustedes ya han escuchado de esa leyenda de la Llorona. Y hay personas cristianos que se la llevan así: ¡ay, mis hijos! Y ¡ay, mis hijos! Y ¡ay, mis hijos! Pero hasta ahí. ¿Qué hay que hacer con esa preocupación y esas lágrimas? No se trata aquí de chismear de ellos o de quejarnos de ellos. No se trata de llorar por ellos nada más. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo con su preocupación y su ansiedad? ¿Qué hizo? Job llevó su carga a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Él oró y sacrificó por ellos. De eso se trata la siguiente lección, la penúltima lección. Ven el versículo 4 y 5 otra vez. La soberanía de Dios no excluye nuestra intercesión por nuestros hijos, no excluye nuestras oraciones por ellos. Versículo 4 y versículo 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba, se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días enviaba, santificaba, intercedía por ellos, oraba por ellos. Ahora hay quienes preguntan: ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos si Dios sabe todo? ¿Por qué oramos si Dios ya ha predestinado todo? ¿Por qué oramos si Dios es soberano y se hace conforme a su voluntad eterna? ¿Por qué oramos teólogos si sus decretos son inmutables? No pueden cambiar, no cambian. Va a pasar lo que va a pasar. Van a ser salvos los que van a ser salvos. ¿Para qué oramos? Bueno, la Biblia nos enseña la soberanía de Dios, pero también nos enseña que debemos orar a Dios. Dios predestinó la salvación, pero también predestinó la oración. La oración es un medio de Dios. Él ha dispuesto por medio de nuestras oraciones que pasen las cosas que pasen. Es como la predicación y la evangelización. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué evangelizamos? ¿Por qué tenemos clases para los niños? ¿Por qué? ¿Los escogidos van a ser salvos que no? Sí. ¿Los que van a ser salvos van a ser? Claro que sí. Pero Dios ha dispuesto esos medios. Dios ha predestinado la predicación. Dios ha predestinado esas clases para los niños. Dios usa esas herramientas. Y esto es lo más maravilloso de todos, que nos usa a nosotros. Que Dios nos usa y nos llama a nosotros para lograr sus propósitos. Y el punto es, hermanos, aquí, en la soberanía de Dios existe, por supuesto, y pasa lo que pasa, pero eso no excluye nuestra intercesión continua, diaria, por nuestros hijos. Al orar entonces así reconocemos Dios soberano, pero también
también reconocemos, no podemos nosotros sin la ayuda de Dios. Dios nos tiene que ayudar. Al interceder por ellos reconocemos que Dios es el único que los puede salvar. Es el único que puede cambiar sus corazones. Es el único que puede transformar sus vidas. Es por eso que en esta iglesia, cada primer miércoles del mes, nos reunimos como padres, especialmente a orar por nuestros hijos. Y nuestra oración como iglesia es que Él nos conceda a nuestros hijos, a todos nuestros hijos, de esta iglesia. Esa es nuestra esperanza, hermanos, a lo último. Porque como padres fallamos, nos falta mucho. Todos vamos a reconocer eso. Pero Dios puede hacer la obra en nuestros hijos. Intercedamos por ellos. Son tiempos muy, muy difíciles. Muy difíciles, no tan solamente por el internet, pero en la escuela hay muchas tentaciones, muchos peligros por todas partes, y más por los hipócritas de la cristiandad, que tanto afectan a nuestros hijos. Intercedamos por ellos. Una última lección: la soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el sacrificio del Cordero. La soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el sacrificio del Cordero. Una vez más, leamos esos versículos 4 y 5. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba, se levantaba de mañana, ¿y qué hacía? Ofrecía holocaustos, es decir, sacrificios. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora, este texto nos lleva a varias, por así decirlo, sublecciones. Sublecciones. Son lecciones secundarias, pero son muy importantes y quiero que las notemos aquí. La primera es que Job temía a Dios y no quería que sus hijos estuvieran bajo la ira de Dios viviendo en pecado. Job temía la ira de Dios, temía que sus hijos pecaran contra él. Su preocupación no era: oigan ustedes glotones, van a engordar mucho, si tienen tantas fiestas van a engordar. Esa no era la preocupación de Job. La preocupación de Job no era: les va a dar cirrosis, hoy están tomando les va a dar cirrosis. Esa no era la preocupación de Job. Oye, ¿cómo se desvelan estos? Y las niñas también, ahí van las hijas también a las fiestas. ¿Cómo se desvelan? No, esa no era la preocupación de Job. A lo último, claro, hay que preocuparnos por esas cosas, pero esa no era la preocupación primordial de Job. ¿Cuál era la preocupación de Job? Quizás mis hijos han pecado. Quizás mis hijos han pecado contra Dios. Y noten teólogos que dice: quizás han pecado, blasfemado en sus corazones. Que Job sabía que no se trata no tan solamente de las acciones y las actitudes, pero también de los pensamientos, de lo que está dentro de nuestro corazón. Ese era el problema. Ahora, padres, esta sublección nos enseña a interceder más por nuestros hijos, a enseñar los caminos de Dios. Asegurémonos que asistan a la iglesia, que aprendan de la ley de Dios, que aprendan de sus mandamientos, pero sobre todo que aprendan del evangelio, cómo ser salvos, que ellos también sirvan y teman a Dios y no vayan a blasfemar el nombre de nuestro gran Dios. Y padres, aquí un llamado especial, y ojalá que nadie me malentienda en esto. Mucho cuidado de estar confiados porque sus hijos hicieron una profesión de fe, y esa es su confianza. ¿Y qué quiero decir con esto? Hace algunos años fui a visitar a una hermana, no asiste a esta iglesia, pero la aprecio, y fui a visitarla y le pregunté por la familia: cómo está tal y cómo está tal y cómo está tal persona y cómo está. Y ¿a qué iglesia van? Y ya le pregunté por cierto de sus hijos, y me dijo: pues no va a la iglesia. Décadas que no va a la iglesia, años y que no va a la iglesia, que no adora a Dios, que no busca a Dios. Y ella me dijo: pero no me preocupo, porque en una clase de la hermana Alicia, él hizo una profesión. Qué bueno que estuvo en la clase de la hermana Alicia, escuchó el evangelio. Pero una profesión en sí, una oración de perico no salva a nadie. Tenemos que tener cuidado con esto. Hermanos,
No nos confiemos que nuestros hijos levantaron su mano en un campamento, en un servicio, en un culto, o que se bautizaron. Es que ya se bautizó. O que cantan en el coro. Ellos necesitan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice Hebreos. Tenemos que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces intercedamos por nuestros hijos todos los días de nuestra vida, todos hasta el último día. Quizá pecaron contra Dios. Oremos para que Dios envíe su Espíritu y los convenza, y que ellos también adoren a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que hacer eso todos los días de nuestra vida hasta el último. Estaba leyendo las noticias de una señora en Inglaterra que dijo en las noticias, y qué vergüenza y qué pena, yo no sé cómo se atrevió a decir eso, que lo que lamentaba en la vida es que había tenido hijos. Qué triste, qué pena, qué vergüenza. Nos entristece mucho, por supuesto, y ay de nosotros si nuestros hijos se pierden, pero nuestra esperanza es que todos los días los dejamos en las manos soberanas de Dios. Todos los días intercedemos por ellos. Todos los días, hasta el último de nuestras vidas, nuestra esperanza es el poder soberano de Dios. Segunda sublección. Job sabía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Job sabía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios sabía del holocausto. Dios sabía del sacrificio del Gólgota. ¿Cómo sé esto? Bueno, por lo que dice el versículo. Pero también Él nos dice y testifica en Job 19:25, ese famoso versículo del día de la resurrección. Yo sé, dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador vive. Él no dice, yo sé que los sacrificios salvan. No es por eso que lo hacía. Yo sé que el sacrificio tiene poder. No hacía el holocausto de los corderos y de las vacas y los machos que había. Por eso, él sabía que eso tipificaba al gran Redentor que venía, el Cristo de Dios. Ahora, teólogos, superteólogos, esto es muy significante. Porque, ¿saben que Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió? Job fue escrito antes de Génesis. Antes que Moisés escribiera Génesis, Job había sido escrito. Eso lo dicen los especialistas del lenguaje. El lenguaje es antiquísimo. No se menciona nada de la ley de Dios o que lo Moisés escribió. Fue escrito antes de que Moisés existiera. Esto es muy interesante. Job, por así decirlo, fue uno de los hombres más primitivos, entre comillas primitivos, pero sabía del sacrificio del Redentor, sabía del sacrificio de Cristo y que Dios nos perdona por los méritos del sacrificio, el holocausto del gran Redentor. Que Cristo entonces es el único que salva desde el principio del mundo hasta el final. Solamente en Cristo, solamente en Él pudiera haber cantado Job. Entonces, hermanos y amigos, guiemos nuestros hijos a Cristo. Él es el gran Redentor. Asegúrate que tu familia conoce del holocausto del Gólgota. Tercera y última sublección. Job era un sacerdote en su familia. Él fue el que hizo los sacrificios y los holocaustos. Eso quiere decir que era un sacerdote. Así como Melquisedec y Abraham, Isaac y Jacob. Él era encargado de los sacrificios. No había un templo, no había un tabernáculo. Creo que fue Martín Lutero, si no me equivoco, que él dijo, cada familia es como una pequeña iglesia. Y es cierto. Y como padres, como hombres, varones, somos llamados a ser los pastores en nuestro hogar. Somos llamados, y aquí quiero exhortar especialmente a los padres, a que dirijan el culto familiar, que se aseguren que su familia adora a Dios, que su familia aprende, busca a Dios, que lee y lee el Evangelio. Muy bien, volvemos a la lección principal y con eso terminamos. La soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el sacrificio del Cordero. La soberanía de Dios nos enseña que pasará lo que pasará por Dios. Serán salvos lo que serán salvos por Dios. Esto es cierto, se hace la voluntad de Dios en todo y nadie lo detiene. Cierto, el decreto eterno se cumplirá, pero eso no excluye nuestra fe en los méritos del sacrificio de Cristo.
No excluye que sabemos que por Él seremos salvos y por sus méritos Cristo contesta nuestras oraciones por su sacrificio. Entonces, evangelicemos a nuestros hijos, claro. Que ellos sepan del poder de la sangre de Cristo. Que ellos sepan que son pecadores, malos, pero que hay perdón. Hay perdón y vida eterna por el altar del Calvario. Y como padres también, hermanos, al ver a nuestros hijos rebeldes, al ver a nuestros hijos perdidos y aún hijos ateos, pensemos en las promesas del Evangelio. Las promesas del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos, nos dice en Hechos capítulo 2. Y por supuesto pensemos en el poder de la sangre de Cristo, en su sacrificio, de santificar a nuestros hijos. Se nos promete en 1 Corintios 7, si uno de los padres es creyente, entonces los hijos son santificados. ¡Qué gran promesa! ¿Por qué? ¿Porque los padres son buenos? No. ¿Por gran fe de los padres? No. ¿Por qué? Fue por el sacrificio de Cristo. Es por sus méritos que Dios toma a nuestros hijos de una manera especial, los santifica, los aparta para que escuchen y el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Pensemos, hermanos, que hay poder en la sangre de ese holocausto para perdonar a nuestros hijos y rescatarlos de todo pecado. Todo pecado. Una vez más, lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. La semana pasada recibí un mensaje y me dice, hermano tal, en confidencia le digo, no está en esta iglesia, no piensen quién fue. En confidencia le digo, estoy en Alcohólicos Anónimos y esto es de Dios. No tengo nada contra Alcohólicos Anónimos, hermanos. Pero lo que nos salva no es Alcohólicos Anónimos. Lo que nos ayuda a lo último de la borrachera, del alcoholismo, de cualquier vicio, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Alguien ha dicho que no nos podemos llevar nada al cielo. Y es cierto, no nos podemos llevar nada. Nada. Con la excepción de una cosa. Nos podemos llevar a nuestros hijos. Piensen, nos podemos llevar a nuestros hijos. Entonces oremos mucho, intercedamos mucho por ellos. Oremos, esforcémonos para poder decir con el profeta a lo último, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oremos.